Bienvenidos a la sección de oftalmología infantil y neurooftalmología, que este año el doctor Barranco y yo, el doctor Barranco es el jefe de estrabismos de la FE, y hemos estado en contacto para ver qué hacíamos. Y la verdad es que nos apetecía que vinieran dos personas que en el mundo del estrabismo son muy conocidas y que llevan muchos años trabajando en ello. Entonces, me gustaría pedir a Pilar Gómez de Liaño y a Alicia Galán que suban a la mesa, por favor. Explica el formato, si quieres, de las presentaciones. Bueno, el formato va a ser bastante clásico. Hemos pedido que nos presenten entre 15 y 20 minutos su experiencia o cosas importantes sobre complicaciones en cirugía de estrabismo. Si queréis empiezo yo ya y así no nos comemos más tiempo. Bueno, primero es complicado hablar de complicaciones de cirugía en el estrabismo a un foro que no hace estrabismo. Yo muchas veces que he hablado con compañeros que no hacen estrabismo, les parece a todos una cosa muy rara esto del estrabismo. Y entonces, cuando empiezas a hablar de oblicuos, la verdad es que la gente desconecta inmediatamente. Entonces, voy a intentar trasladar, aquí hay residentes, aquí hay compañeros, voy a intentar trasladar pues, cosas que durante años hemos ido aprendiendo en la cirugía de estrabismo. Hay gente que va a explicar cosas quirúrgicas, posquirúrgicas. Yo voy a contaros un poco cosas generales y que hay que tener en cuenta a la hora de prevenir las complicaciones en el estrabismo. Es decir, en la cirugía, antes de meternos a operar, tenemos que hacer muchas cosas y si las hacemos bien, seguramente no vamos a tener problemas quirúrgicos. Y de eso se trata un poco la charla que voy a daros yo. Sí que os voy a pedir, a Honorio, que si me paso me lo digas, ¿vale? Y voy un poco más rápido, lo que sea. Vale. Luego veréis aquí una frase que, bueno, todos los estrabismos son complicados. ¿Por qué he puesto esta frase? Porque no hay estrabismos fáciles. Yo he hablado con compañeros oftalmólogos que dicen, yo hago estrabismos, sí. Sí, pero yo solo hago rectos horizontales. Yo retro, resec y ya está. Entonces, vamos a ver, se puede hacer retro, resec y ya está, pero algunos te quedan mal, por ejemplo. Es decir, a lo mejor no era fácil hacer una retroresec, lo has explorado bien, le has mirado verticales. Es decir, estrabismos fáciles no hay. Hay que saber explorarlos y no creer que hay un estrabismo fácil y como es fácil lo voy a hacer y me va a quedar bien. No es así. Pensar siempre que la mayoría de las veces estáis trabajando con niños y fácil, la palabra fácil de verdad que no es quizá la más adecuada a la hora de un estrabismo horizontal o de un estrabismo acomodativo. No tiene por qué ser fácil, ¿vale? Partir de eso, estudiarlo bien, yo voy a daros unas claves y con eso tenéis que trabajar. Para prevenir las complicaciones que podemos tener después en la cirugía, tenemos que explorar bien antes. La exploración la vamos a hacer en la consulta, vamos también a hacer una exploración prequirúrgica en algunas ocasiones, vamos a hacer una exploración intraquirúrgica y a veces, no siempre, al final de la cirugía, dependiendo del caso. En la consulta que vamos a hacer, fundamental, hay que hacer una buena historia clínica. Es imprescindible hablar con el paciente y preguntar, hacer una buena anamnesis. Si tiene, bueno, lo veremos ahora, antecedentes de estrabismo, cuándo le ha pasado, etcétera. Es importante observar al paciente cuando entra en la consulta. Muchas veces los estrabismos son evidentes, otras veces no. A veces entra y ya entra con un tortícolis o entra con un estrabismo que es evidente. Hay que hacer un estudio sensorial, hay que hacer un estudio motor, por supuesto, de los pares craneales y al final llegamos a una conclusión que nos dará la opción de operar o no. En la historia clínica, cosas muy importantes son la edad de presentación. Hay muchas cosas, pero en general 3 son la edad de presentación del estrabismo, si es congénito o no. No es lo mismo un estrabismo congénito, que seguramente no va a tener visión binocular en la vida, que tener un niño con 4 años que tenía visión binocular y de repente la ha perdido. Es decir, la edad de presentación es muy importante. Si tiene ambliopía y se le ha tratado esa ambliopía antes. Si el paciente tiene ambliopía, pues en principio, y por lo menos desde mi opinión, primero se trata la ambliopía
haces un buen tratamiento de la miopía y luego te planteas la opción quirúrgica, en general. Y luego también es muy importante para pensar qué vas a hacer las cirugías previas. Es decir, no es lo mismo un estrabismo virgen que un estrabismo operado 3 veces. En cuanto a lo que os comentaba de observaciones generales, bueno, ¿cómo entra en la consulta? Pues si viene con un tortícolis, la posición de los ojos, lo que os comentaba, a veces es evidente. A veces tú dices, esta persona, ¿por qué viene? Si no tiene un estrabismo. Y luego aparece. La dominancia, ¿qué ojo es el que domina? Lo estás viendo conforme hablas con el paciente. Si tiene o no nistagmus, si empieza a mover los ojitos. Y luego la apariencia estética. Todo esto lo estamos haciendo mientras hablamos con él. Todas estas cosas son importantes para valorar, a veces, si el paciente viene diciendo que tiene un estrabismo, que es que se lo nota, que es que... Y tú le estás viendo y no lo tiene. Y tú le dices, bueno, sí, lo tiene, pero estéticamente no se nota nada. Muchas veces la gente, el estrabismo lo lleva aquí. Y la apariencia estética también es importante. Vienen a operarse porque tienen un estrabismo que lo mides y tienen 5 o 7 dioptrías prismáticas. O sea, esas cosas son importantes a la hora de hablar con el paciente. También hay que hacer un estudio sensorial, pero el sensorial es básicamente la agudeza visual, hay que conocerla, la refracción fundamental, si existe supresión o correspondencia retiniana normal, si hay fusión y si hay estereopsis. Esto nos va a dar información sobre qué vamos a conseguir después. Yo me acuerdo que un compañero nuestro decía, menos mal que los niños tienen supresión y todos no tienen visión binocular, porque si no haríamos cada una. Y es verdad, es decir, pero hay que valorarlo, ¿vale? Las diplopias, pues hay que buscar que no vean doble después, hay que ver si hay fusión o no con prismas, hay muchas cosas. Luego nos meteremos en el estudio motor, ya hemos visto, ya nos sentamos con el paciente y empezamos a estudiar sus movimientos oculares. Hay que ver el ángulo y ver el ángulo en posición primaria, que ese es muy importante, pero no es el único. Hay que hacerle mirar derecha, izquierda, arriba, abajo, porque ese ángulo puede cambiar en otras posiciones. Hay que ver el movimiento de cada ojo. Esto ya lo conocéis, las ducciones, las versiones, las emergencias. Las ducciones son los movimientos de un ojo. Si veis, por ejemplo, la paciente que tenéis arriba está mirando a su derecha, pero el ojo derecho no va hacia la derecha. Si le tapamos el ojo izquierdo, porque tiene una paresia del sexto, si le tapamos el ojo izquierdo, aunque queramos que mire a la derecha, no va a poder. Esas son las ducciones. Vemos que un ojo no va. Las versiones también hay que verlas. Es decir, eso nos va a enseñar las incomitancias laterales, hacia arriba, incomitancias, diferente ángulo. Si hay un ángulo diferente arriba que abajo, conocéis los síndromes alfabéticos, por ejemplo, la A, la V, arriba hay un ángulo de 40 de desviación, abajo de 20. Es decir, todas estas cosas no solo hay que mirar el ángulo en posición primaria. Hay que ver las vergencias, hay que ver si converge bien, si hay excesos de divergencia, todo a lo mejor estas partes a lo mejor es un poco meterte en cosas más específicas. Y luego tener en cuenta, tenía un vídeo, pero no, lo siento, pero no va, era un vídeo de una DVD que habréis oído hablar y es muy sencillo, nosotros la vemos enseguida, pero vosotros, hay gente que me ha dicho eso de la DVD que es, y es un vídeo que se veía bastante bien, pero no funciona. Tampoco era especialmente importante verlo, pero sí, hay que explorar el ojo bajo oclusión también, a ver qué pasa. Una vez hemos hecho nuestra exploración motora, pues tener en cuenta también otras cosas, que hay alteraciones de la órbita que pueden dar lugar a alteraciones musculares. Los párpados también hay que valorarlos. Hay niños en los que los párpados dan la sensación de que hay un estrabismo y luego no tiene estrabismo, pero es que a veces una tosis nos puede ayudar en una diplopia después de una parálisis del tercer par. Si tiene tosis, una tosis importante, no va a haber doble teniendo una parálisis. Es decir, los párpados son importantes también. Y luego pues hay que ver la conjuntiva, cómo está tratada, si tiene cirugías previas. Y luego otra cosa importante que me ha pasado algunas veces es que los pacientes con síndrome restrictivos, algunos tienen aumentos importantes de la presión intraocular. Sobre todo los tiroideos, fracturas orbitarias, les tomas la tensión y te salen tensiones de 30 o 40 si el ojo está intentando moverse hacia arriba y tiene una restricción. La tensión ocular sube mucho. Y hay que ver también las torsiones. Otra cosa importante es, aparte de toda nuestra exploración, intentar hacer una exploración más intervencionista.
Es decir, saber muchas veces para ver si tenemos una parálisis o una restricción, tenemos lo que llamamos el test de deducción forzada, que es coger una pinza con anestesia tópica e intentar mover el ojo. Si el ojo se mueve sin ninguna restricción, pues tenemos seguramente un fenómeno de parálisis. Si está duro, seguramente está restringido ese movimiento por alguna brida, alguna cicatriz, etc. Básicamente, al final, lo que tenemos que llegar es a una conclusión. Y con toda la información que tenemos que llegar a un diagnóstico único. Es decir, este paciente tiene esto. Si llegamos a ese diagnóstico, tomaremos una decisión. Si lo opero o no. Y si no llegamos a ese diagnóstico, tenemos que quedarnos con nuestra exploración, escribirlo todo muy bien, volver a verlo y volver a verlo las veces que haga falta hasta que tengas ese diagnóstico único. Y no hacer nada si no lo tienes claro. En la toma de decisión, cuando ya decidimos operar, pues ya cada uno, dependiendo de la decisión o del caso que tiene delante, tendrá que hacer pues, diferentes opciones quirúrgicas, o retro-resec, estamos hablando, por ejemplo, de horizontales, o retro-resec, o si vas a tocar un solo músculo porque el ángulo es pequeño, decidir si un retroceso o una resección. En casos de DVD, pues si haces retrocesos de recto superior, oblicuo, avance de oblicuo inferior. Cada caso necesita una decisión quirúrgica. Tendremos que hacer un plan quirúrgico. Todo esto vale también para los estrabismos que decían al principio, horizontales, fáciles. Todo esto hay que hacerlo, ¿vale? Aunque lo veas al niño, tienes que hacer todo eso. Tienes que tomar una decisión quirúrgica y tienes que fijarte en los posibles efectos que vas a provocar en ese niño cuando lo operes, porque le vas a provocar cicatrices en la conjuntiva. Como toques las cosas regular, puedes cargarte la carúncula o hacer una lesión del pliegue semilunar que estéticamente es muy, muy fea. Y quieres arreglar una cosa, pero estropeas otra. ¿Sí? Y luego tener en cuenta también una cosa. Cuando vayáis a meteros en la cirugía de estrabismo, tenéis que tener en cuenta también la anatomía de dónde nos estamos metiendo. Tú no puedes, aquí hay un músculo que lo tengo que coger y tirarlo para atrás. Y como después tengo 3 cataratas, pues voy a hacerlo rápido. A ver, si lo puedes hacer rápido, pero tienes que saber dónde te metes. Y tenéis que conocer estas relaciones anatómicas, que son muy fáciles y están en los atlas, están en los libros y es bueno que lo sepáis. Tenéis que conocer que los vasos ciliares van por los laterales de los músculos, donde están, se ven con el micro. Sabéis que el recto lateral y el oblicuo inferior pues tienen una relación, también la hay entre el oblicuo inferior y el recto inferior. Está el ligamento de Lockwood y además hay relaciones con el párpado inferior. ¿Dónde están las venas vorticosas? Es decir, todas esas consideraciones anatómicas son muy importantes en cirugía de estrabismo para no meterte en charcos. Y luego, pues tener en cuenta que aparte de las consideraciones anatómicas hay consideraciones funcionales, pues, que vamos a crear cicatrices o ya están hechas anteriormente, que podemos pasarnos en hacer resecciones, que podemos tirar un músculo muy para atrás y que luego no funcione. Todo eso lo vamos a poder provocar incluso en un estrabismo fácil. Entonces, todas estas cosas, pues es importante que las llevemos en la cabeza. Una vez que ya tenemos nuestra técnica, vamos a calcular qué vamos a hacer. Pues el cálculo va a depender también de si es un niño o es un adulto, de la técnica quirúrgica que vayamos a operar, si el ojo que operamos es el fijador o no es el fijador. Es decir, un niño con un ángulo de 30 dioptrías prismáticas, pues a lo mejor no tienes que operar igual el ojo derecho que el izquierdo. Es decir, que lo fácil, lo que os decía al principio, lo fácil no es fácil. Hay que saberlo y si lo sabes, se te hace fácil. En cuanto al cálculo quirúrgico, es relativamente fácil en una primera cirugía, pero puede complicarse mucho en reintervenciones. Luego de esto hablará la doctora Galán. Sabéis que hay tablas donde se especifica qué hay que hacer y cuánto. Estas tablas, pues no hay que desecharlas. Yo creo que la gente que empieza tiene que utilizar estas tablas. Y son buenas, pero saber que sirven para cirugías vírgenes, no para reintervenciones. Hay que basarse en estas cosas y luego en la experiencia.
y en lo que te digan los demás. Cuando preguntas, cuando te digan la verdad, a veces en este mundo médico a veces decimos muchas cosas y a todos nos va muy bien, pero todos tenemos complicaciones, pero cuando te las cuentan, dices, jolín, y cogerla. Y luego, el cálculo de horizontales es relativamente sencillo, el de oblicuos es más complicado. Y tener en cuenta también que los oblicuos se insertan justo en el ecuador del ojo. Y el ecuador tiene, por detrás del ecuador, tienen una función, por delante del ecuador, como haya fibras por delante, tienen otra función. Es lo que le pasa al oblicuo superior. Hay una división de fibras. Es decir, todas esas cosas es importante saberlas. Conocer, por supuesto, los límites de la cirugía, cuánto para atrás puedo hacer un músculo, cuánto puedo resecar un músculo, es importante saberlo antes de meterte en líos y, por lo tanto, evitar complicaciones posquirúrgicas. Y vamos a ver. Vale, ya para ir terminando. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Entonces, os quiero dar 4 o 5 pinceladas. Primero, evitar valorar solo el ángulo en posición primaria como la base de todo el estrabismo. Tiene un endo de 30, pues le voy a operar esto y esto. Pues no tiene por qué ser así. A lo mejor arriba la endo es de 40 y abajo es de 20, ¿vale? Es decir, no operar solo con el estrabismo en posición primaria, porque no vais a tener buen resultado. Explorar todas las posiciones, ¿vale? Y luego pensar también que todos los músculos están activos a la vez en todas las posiciones. Si miramos para arriba, está funcionando el recto superior, está funcionando el oblicuo inferior, está inhibido el recto inferior. El recto lateral y el recto medio también cambian su posición. Es decir, todos los músculos están en todas las posiciones, todos, ¿vale? Es decir, cuando miramos a la derecha no solo actúa recto lateral y recto medio del otro ojo, el recto superior y el inferior tienen una función tónica que también es importante y están ahí y están funcionando. Y finalmente, de verdad, todo no es operable. Hay cosas que no opero y estoy seguro de que cualquiera de vosotros, hay cosas que dicen, mira, yo no lo voy a tocar, yo hay cosas que no las toco. Digo, mira, ¿estás bien? O porque está bien y lo ves bien, lo que os decía al principio, que vienen con que yo no puedo dejarte mejor de lo que estás, o hay cosas que están ya muy operadas, ¿qué tal? Y hay cosas que dices, mira, yo aquí en este charco no me voy a meter. Y luego tampoco lo sabemos todo, no, yo sé cosas, intento saber cada día más, pero bueno, hay que reevaluar muchas veces a los pacientes. Yo no tengo ningún problema en decirle a mis pacientes, hoy estoy bloqueado, vente otro día, o me falta algo, o bueno, el niño todavía es pequeño y necesito otra exploración, no tengo ningún problema. Y luego, pues, estudiar, que no es, bueno, que hay que hacerlo de vez en cuando. Como consejo, en general, los que vais a hacer estrabismo, hacer procedimientos sobre 2 músculos en vez de meteros en muchos más, usar técnicas poco agresivas, hacer cantidades de cirugía leves o moderadas, no meternos en grandes retrocesos y grandes resecciones, y en general yo prefiero hacer retrocesos que resecciones. Y bueno, creo que me he ajustado al tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Antes de empezar, quería comentar que la Junta actual, la Junta saliente, todos los años hemos hecho siempre un huequecito para la oftalmología pediátrica y el estrabismo, con invitados, como el primer año habló de ambliopía el doctor Castilla, el segundo año hablamos de catarata congénita con el doctor Christopher Joy de Manchester y Monique Cordonier de Bruselas. El año pasado hablamos de toxina botulínica, vino el doctor Rodríguez, y este año tenemos 2 invitadas de lujo. Yo lo digo sobre todo por estimular que la Junta entrante siga manteniendo un huequecito, no sé si anual, pero que no os olvidéis de la oftalmología pediátrica del estrabismo, que ahí existimos. Muy bien. Entrando ya en el tema de las complicaciones, buscando información en Internet sobre complicaciones, me encontré esta publicidad de una optometrista canadiense en la que habla que nosotros somos conscientes de que la cirugía de estrabismo tiene complicaciones, pero aquí habla de que la cirugía de estrabismo produce síndrome de déficit de atención, dificultades del lenguaje y que con la terapia se cura el 87% de los estrabismos. Ya nos gustaría.
En fin, y este tipo de publicidad falaz pues se ve que le llevó el premio de optometrista del año en el 2014. En cambio, esta expresión del doctor Simon, que es el que escribe también el libro de la americana, sí que parece una cosa más sensata, que habla de que las complicaciones de la cirugía son muchas, pueden existir, pero que son raras, que son prevenibles y que son tratables, y que la cirugía de estrabismo siempre mejora a los pacientes y en muchos casos los cura de forma permanente. La sesión la voy a estructurar hablando de la complicación y en cada una de la complicación la prevención y el tratamiento. Las complicaciones más probables, que no voy a desarrollar porque la doctora Galán pues, lo hablará después cuando hable de reintervenciones, son el efecto no deseado, en el sentido de una hipocorrección, es decir, que persista un ángulo del mismo tipo que teníamos preoperatoriamente, o una hipercorrección, de forma que la desviación sea en sentido contrario de la previa. Y lo que me voy a centrar es pues, este tipo de complicaciones que están ahí estructuradas. Respecto a las alteraciones visuales, comentar que la pérdida visual severa es altamente excepcional. Puede ocurrir por estos casos que ponemos aquí, como isquemia de semioanterior, endoftalmitis o despedimento de retina, pero es muy excepcional. Los cambios refractivos, está descrito en la literatura que aparecen algunos cambios refractivos. En concreto, en la cirugía de rectos horizontales está descrito la aparición de un myopic shift, se produce una evolución hacia la miopía, que habitualmente es de escasa cuantía. En niños se habla de que no llega normalmente a la media dioptría, mientras que en adultos sí que hay algún artículo que he encontrado habla que de 1 de cada 3 pueden tener miopías de algo más de 0,75. Habitualmente son transitorias. Este tipo de cuadros aparecen al mes, 2 meses, pero habitualmente a los 6 meses se ha vuelto a la refracción previa en casi todos los casos. Puede aparecer un astigmatismo a favor de la regla. Normalmente, y además demostrado topográficamente, cuando hacemos una retroinserción aparece un aplanamiento topográfico adyacente al músculo que hemos retroinsertado, mientras que una resección lo que genera es una incurvación en la topográfica. Está también descrito por Kushner en el año 86 ya que la cirugía sobre el oblicuo inferior genera un cambio del eje del astigmatismo. Diversos estudios hablan de que no hay una relación directa con el tipo de cirugía, es decir, toquemos el medio, el lateral, hagamos una retroresección, los cambios refractivos son similares. Lo que sí que hay un estudio que dice que si hacemos una retroinserción en ASA, en hang loose, sí que los cambios refractivos son menores. No hay tampoco relación con la dosificación quirúrgica, pero lo que quiero que os quedéis es que, aunque la literatura describe que hay cambios de refracción inmediatos, suelen ser transitorios y no son clínicamente significativos. Quizá lo que podamos sacar de prevención es que no cambiemos la gafita al niño al mes de operarle, esperemos un poquito más porque probablemente vuelva al sitio. Respecto a la diplopia, pues es una de las complicaciones que ha hecho que mucha gente le tenga miedo a la cirugía del estrabismo, pero debemos decir que es poco frecuente y también casi siempre transitoria. En el estudio de Kushner también del 2002 habla de que en los adultos aparece un 9% de los casos de forma transitoria y solamente es definitiva en menos del 1% de los casos. Habitualmente es en intervenciones en pacientes mayores de 10 años, pero puede ocurrir en niños más pequeños. Habitualmente los niños cuando sucede es cuando hacemos una hipercorrección. Sacamos el ojo del escotoma de supresión y entonces aparece esta diplopia que habitualmente es casi siempre temporal. Nos podemos encontrar que realmente el paciente ya tiene una diplopia previa. De hecho, a lo mejor era esa diplopia la que nos estaba motivando la cirugía. En este caso no es una complicación, sino que nos hemos quedado cortos. Si nos hemos quedado cortos, se puede tratar. Si es una diplopia que se corrige con prismas por debajo de dioptrías prismáticas, se puede corregir con un prisma, pero ocasionalmente debemos que reintervenir. Más complejos es si lo que tenemos es una hipercorrección. En el adulto pues, no es capaz de suprimir como en el niño, y en ese caso, algunas veces hay que reintervenir para volver a dejar el ojo desviado en el sentido inicial, aunque esto es también muy poco habitual. Existen también casos de diplopias intratables que pueden requerir una oclusión con lentes de contacto opacas o con filtros de Bangerter. Respecto a la prevención en este tema, es un poquito peliagudo porque el test que tenemos para detectarlo, que es el test prismático preoperatorio, es decir, colocar al paciente la corrección prismática con la que le corrige el estrabismo y preguntarle si ve doble, tiene un valor predictivo negativo bastante bueno. Es decir, si el paciente en esos momentos no ve doble, es raro que luego nos vaya a ver doble. Pero tiene un muy bajo valor predictivo positivo. Pacientes que ahí ven doble y luego cuando los operas no ven doble. Entonces es un poquito discutido el uso de este tipo de técnicas, aunque desde luego hay que hacerlas siempre, sobre todo en adultos, preguntarle si tiene diplopia de forma preoperatoria. Entrando en el tema de las alteraciones palpebrales,
Sobre todo ocurre en las cirugías de los rectos verticales, porque, como hemos comentado, el recto superior está relacionado con el elevador del párpado superior y el recto inferior con los retractores del párpado inferior. Nos podemos encontrar un aumento de la hendidura palpebral después de una cirugía, sobre todo el recto inferior, especialmente en las oftalmopatías tiroideas. Puede ocurrir un poquito también en la cirugía de rectos horizontales. Cuando operamos ángulos pequeños y solo operamos un recto medio, pues nos queda el retroinerción hace que el ojo salga un poquitito, entonces puede haber cierta simetría. Pero la experiencia mía es que en las cirugías de rectos horizontales no suele haber una excesiva asimetría palpebral como si la hay en los verticales. Prevención de esto, pues tenemos que prestar atención a las asimetrías preoperatorias, hacer una planificación quirúrgica adecuada, evitar retrocesos del recto inferior muy grandes, pero cuando los tenemos que hacer debemos disecar bien el recto inferior hacia atrás. Y luego hay dos técnicas preventivas como son la lisis de los retractores del párpado inferior y el avance del ligamento del Lockwood. Aquí habría unos esquemitas. Yo la técnica que hago, poco, porque realmente esta cirugía es muy común hacerla en adultos, sobre todo en oftalmopatía tiroidea. Yo como lo que hago es estrabismo en niños, pues en nistagmus, en los que tienen bloqueo en infraversión y tienen mentón elevados cuando he tenido oportunidad de hacerlo. Lo que hago yo en este caso, desgraciadamente no tengo vídeo. Grabé uno hace un mes, pero hubo un problema técnico. Se diseca el recto inferior y aproximadamente a los 5 milímetros aparece la fascia capsulopalpebral que la une al oblicuo inferior y al ligamento del Lockwood. Entonces, cuando tenemos eso, que se ve como una banda fibrosa horizontal, se pasa un punto por esta fascia. Se sigue disecando el recto inferior bien hacia atrás, se hace una técnica habitualmente en ASA y luego una vez hemos puesto el recto inferior donde lo queríamos poner, entonces hacemos otra técnica en ASA para esta fascia. Habitualmente es dejarla donde estaba, es decir, a unos 5 milímetros, o la podemos poner un poquito más atrás. Con este sistema no he tenido, la verdad, retracciones palpebrales. Respecto a la reducción de hendidura palpebral, pues nos podemos encontrar una ptosis palpebral en la resección del recto superior, o como sabéis bien también en el uso de toxina botulínica, si hay un poquito de difusión. Y cuando hacemos grandes resecciones de los rectos horizontales, también retraemos el globo ocular hacia adentro y entonces se reduce también la hendidura palpebral. El caso del oblicuo inferior, también la anteroposición puede verse como un bultito, hay una protrusión en el párpado inferior y que incluso se puede palpar como si fuera un chalación. Y pasamos ya a las alteraciones conjuntivales, que la doctora Gómez del Año ya ha hablado de algunas de ellas. Podemos tener una dehiscencia de la sutura conjuntival que puede asociar, como hemos visto en una imagen suya, un prolapso de la cápsula de Tenon, y esto nos puede hacer un incremento del efecto de la cirugía si es precoz. Muchas veces, si es precoz, es conveniente hacer una resutura. Y a veces pues, hay que escindir el tenón que está prolapsado. Como prevención, pues hay que llevar una sutura cuidadosa y evitar irrigar mucho la teno, que la teno si se irriga mucho se engrosa y es más fácil que luego pueda asomar. Respecto a la malposición de la carúncula, ya se ha hablado también de una sutura inadvertida más que la carúncula, realmente es el pliegue semilunar lo que podemos despistarnos y llevarlo hasta el limbo. Eso genera una cicatriz andiestética y luego también puede producir una endotropía de tipo restrictivo. Se puede poner una sutura conjuntiva al inicio de la cirugía. Aquí tenemos, por ejemplo, veis lo que es la carúncula y el pliegue semilunar. Una maniobra muy sencilla simplemente es, veis que la conjuntiva se ha metido un poquito hacia adentro, pues es sacarla. Con 2 pinzas la colocamos y entonces pasamos la sutura ahí. Y es una manera de asegurarnos de que no cogemos el pliegue semilunar. No sé si va esto. Esto sería la carúncula y esto de aquí sería el pliegue semilunar. Eso es el pliegue semilunar y eso es la carúncula. A veces, como este caso, pues esta es una reintervención, además en un caso de un Moebius en la que hay una gran restricción, a veces pues en el fragor de la batalla realmente la conjuntiva se nos esconde mucho por ahí. Pues con paciencia y 2 pinzas vamos girándola, veis aparecerá el pliegue semilunar, entonces es ir la conjuntiva que se ha imaginado hacia adentro, sacarla hacia afuera para poderla suturar sin complicaciones. Respecto a los granulomas conjuntivales, habitualmente son por reacción a cuerpo extraño. Típicamente es por pestañas que se nos cuelan en el campo quirúrgico y que nos pasan inadvertidas. Antiguamente con el CATUT sí que aparecía más. Esto es una complicación que cada vez va viendo menos. Prevenirlo, pues podemos usar Steri-Drape con aislamiento de pestañas, igual que hacemos en la cirugía de cataratas, y se trata con corticoides y excisión si fuera el caso. Los quistes conjuntivales, pues son a partir de células de la tenon o de la conjuntiva que han entrado durante la cirugía en el momento de la sutura del músculo con la esclera.
La prevención, pues evitar que eso ocurra. Esta sería, por ejemplo, una imagen en la que se ve cómo la tenon se ha imaginado y se nos está colocando en el momento que estamos dando la sutura. Y luego, cuando tienes ayudante, pues por supuesto interesa que el ayudante te separe bien las estructuras. Cuando en este caso, por ejemplo, estoy operando sin ayudante, lo que hago es con la mano izquierda tracciono, ahora veis, y en ese momento deslizo con el otro y de así evito yo el coger conjuntiva o tenon sin tener a alguien que me esté separando. ¿Veis cómo queda separado? Y la doctora Gómez de Villaña ha tenido la gentileza de cederme un vídeo suyo de una cirugía de un quiste conjuntival y ahí veis cómo se está disecando, se abre la conjuntiva. Son quistes perlados, tienen un aspecto muy característico. Primero ha abierto la conjuntiva, está disecando la adherencia de la conjuntiva con el propio quiste por encima y la parte del quiste queda al limbo. A continuación disecará la zona de la unión con el músculo que ha retroinsertado, que esa es la parte más delicada, hay que tener cuidado de no seccionar el músculo. De hecho, ahora veremos cómo da un punto de sutura para asegurar que el músculo no es seccionado durante la disección de este quiste. ¿Veis el puntito que está dando de precaución? Luego diseca bien la parte que da al músculo y luego lo que va a pasar es a disecar la parte que ya está en contacto con la esclera. Esta parte pues es más delicada, entonces lo está haciendo con unas tijeras romas, luego con un escarificador. Al final opta por hacerlo con un cuchillete de 30, parece, ¿no? Y con mucho cuidadito. Como cualquier otro quiste en otra localización, existe la posibilidad de que en la disección se rompa, como ocurre en este caso, ¿veis? Como ahí en ese momento se ha roto, pero en ese caso hay que continuar bien la disección para extraer totalmente la cápsula y luego, ¿veis? Ahí ya acaba de hacer la disección completa. Y luego con un escarificador limpia bien la esclera para evitar que quede ningún resto de células conjuntivales o de tenón que nos puedan producir una recidiva de este quiste. Muchas gracias, Pilar, por la gentileza del vídeo, que es estupendo. Respecto al delen corneal, que se ha hablado también, pues es un adelgazamiento limbar relacionado con una zona de sobreelevación conjuntival. Para prevenir debemos hacer las incisiones separadas un poquito, unos 2 milímetros, y utilizar lubricantes. Hemorragias, úlceras. Y respecto a la isquemia del segmento anterior, el segmento anterior depende su irrigación de las arterias ciliares anteriores que acompañan a los músculos rectos y forman el círculo arterial del iris. Una desinserción de un músculo recto produce una disrupción de las arterias ciliares anteriores y produce una hipoperfusión de la zona del segmento anterior adyacente. Aquí veis, por ejemplo, esta imagen en la que se ha hecho una retroinserción del recto superior, cómo asocia una zona de hipoperfusión en esa zona. Aquí lo que se ha hecho es un plegamiento y con el plegamiento veis que no se afecta a la circulación del iris. Es una complicación poco frecuente, va asociado normalmente en adultos que tienen problemas vasculares y lo que es importante que retengáis es cuando operamos más de 2 músculos rectos es cuando hay riesgo de que ocurra o sobre todo cirugía simultánea de rectos adyacentes, por ejemplo el medio y el superior, el lateral y el superior. Hay diversos estadios clínicos, el primero es preclínico, solo se veía con una angiografía, pero el estadio 4 puede asociar una hipotonía severa con aparición de tisis bulbi. Para la prevención existen técnicas, por ejemplo, estos oftalmólogos franceses lo que hacen es hacen una microdisección de las arterias ciliares anteriores y entonces veis aquí cómo preservan, no las dos, pero sí una de las dos, veis cómo preservan una de las arterias ciliares anteriores y hacen la retroinserción. Técnica que no manejo y que entiendo que será compleja. Otra posibilidad para prevenir es sustituir las resecciones por plegamientos de los músculos, que de esta manera se preservan las arterias ciliares anteriores. Ya muy brevemente para acabar, las infecciones podemos encontrarnos celulitis o endoftalmitis, pero son extremadamente infrecuentes. Veis ahí las cifras, 1 cada 1.900 en caso de celulitis, 1 cada 30.000 casos de endoftalmitis. La celulitis preseptal o orbitaria, habitualmente relacionado con sinusitis. Si tenemos una infección activa
de vías respiratorias altas puede ser interesante suspender la intervención por prevenir que aparezca esta celulitis y, por supuesto, hay que extremar la asepsia intraoperatoria para que no ocurra. Se trataría con antibioterapia oral o intravenosa, según si es preceptal u orbitaria. Y la endoftalmitis, pues, al ser muchas veces en niños, puede asociar un mal pronóstico visual porque no se sospecha. No siempre está relacionada con la perforación. Normalmente, cuando se han hecho estudios, piezas de nucleación, sí que se ha visto que había perforaciones inadvertidas en los casos de endoftalmitis. Nada, muchas gracias por su atención.